Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Te voy a enseñar algo. Abre tu corazón, porque todo lo de Dios es a través de la fe. Todo lo de Dios es a través de la fe. Escuchamos la palabra, la creímos. Escuchamos la palabra y la ponemos por arriba de nuestros pensamientos, por arriba de la opinión popular, por arriba de la lógica. La lógica no sirve para nada. Sirve para algunas cosas, pero con Dios no. Con Dios no hay quien lo entienda. Tu lógica, Dios te la dio para otras cosas, pero no para lidiar con Dios. A Dios, con Dios, caminamos por la fe. Es por la fe. Yo te voy a enseñar algo. Quiero enseñarte a creer. Quiero enseñarte a creer algo muy hermoso. Y esto es importante que tú lo creas, porque esto va a definir tus generaciones. Esto tiene poder para llegar a tus hijos y llegar a tus nietos y a tus futuras generaciones. ¿Cuántos son cristianos aquí? Estamos bajo la gracia que el Señor Jesucristo compró con su sangre. Él derramó su sangre en la cruz. Su sangre estableció el pacto de gracia. Se terminó la ley, se terminó la confusión, se terminó la filosofía. Y entonces el cielo abrió las ventanas y el favor y la gracia de Dios vino a manifestarse en la tierra. Porque el Hijo de Dios derramó su sangre pura, perfecta, por amor a ti y a mí. Derramó su sangre y estableció un pacto de gracia, donde fluye la gracia que Jesús compró con su sangre. Dios bendice. Dios bendice. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, escúchame bien esto. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a leer otra vez, porque estas son palabras mayores. Todo el mundo leyendo la Biblia. En el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, el apóstol dice: porque en Cristo Jesús, en Jesus, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero ¿cuál es la promesa del Espíritu? Pues vamos a hablar de eso. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu papá a la tierra que te mostraré. Diga tierra. Cada vez que usted ve en la Biblia tierra, la tierra habla de bendición, de crecimiento, de provisión, de autoridad, de multiplicación. La tierra habla de bendición, no solamente económica. Sin tierra no hay futuro. Sin tierra tus generaciones no tienen dónde estar. Cada vez que usted ve la Biblia, tierra es muy importante. A la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, de Abraham, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así se llama el mensaje de este fin de semana. Te bendeciré y serás bendición. Diga, ese soy yo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham no entendió nada cuando Dios se lo dijo. Abraham dijo: bueno, amén, yo te creo, amén. ¿Usted cree que él entendió? Él no entendió nada. Él no se imaginaba. Él no se imaginaba lo que estaba hablando. Le dio la grandeza, la visión profética de generaciones en generaciones, la encarnación de Dios. Ahí está hablando de la encarnación de Dios. Está hablando de la nación de Israel. Ahí está hablando de la segunda venida de Jesús. Ahí está hablando de muchas cosas. Abraham no se imaginaba. Fíjate, pero le dice que se tiene que separar de sus costumbres. Tú vas a dejar a tu papá, tú vas a dejar a tu parentela. Yo te voy a mostrar algo nuevo.
No te aferras a lo que te enseñaron ayer que te limita. No te pongas techo, no te pongas paredes. Yo vengo a decirte que Dios tiene más para ti. Le está diciendo bien claro, escúchame bien, Abraham, tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Yo solo necesito que tú me creas. Pero yo necesito que tú te separes del lugar de las costumbres, de la influencia que te limita, de las religiones que no tienen nada que ver conmigo. Yo necesito, Abraham, que tú tengas una visión de abrazar el nuevo comienzo que yo tengo para ti. Y que camines por fe. Yo te voy a mostrar. Ahí dice te mostraré. Te mostraré. Yo te voy a mostrar. Hay caminos nuevos que Dios va contigo. Pero a la vez que tú das el paso, entonces Dios da el paso. Muchas veces Dios está esperando que tú des el paso primero para entonces dar el paso. Cuando Abraham le creyó, dice que Abraham fue el primer justo. Abraham fue el primer justo porque Abraham le creyó a Dios. Y Abraham comenzó a caminar en esa palabra, entonces Dios caminaba con él. Dios nunca te abandona. A donde Dios te lleva, Dios va contigo. Tú pones la fe y Dios pone la cobertura. Tú pones la fe y Dios pone su ejército. Tú pones la fe y Dios pone su poder. Tú pones la fe y Dios pone todo lo que tú necesitas para llegar donde Él quiere llevarte. Pero tú tienes que poner la fe. Tú tienes que caminar. Solo le pide que camine por fe. Te mostraré. Dale, camina. Yo te voy a mostrar. Y viene una multiplicación. Nuestro Dios multiplica. Nuestro Dios multiplica. Es imposible pensar lo contrario. Es imposible pensar lo contrario. Donde Jesús está, hay vida. Donde Jesús está, hay futuro. Donde Jesús está, hay sanidad, hay nuevos comienzos, hay provisión. Él es el Dios que multiplica. Así sea en medio del desierto. Así te toque vivir, como yo conozco. Tengo amigos que están en países que son altamente demoníacos. Pero Dios no los abandona. Dios no los abandona, aunque estés rodeado de 40,000 demonios. Yo vengo a decirte que Dios no te va a abandonar. Dios siempre te va a respaldar. Y Dios lo va a hacer de tal manera para burlarse de esos diablos. En la cara de los diablos Dios te va a proveer y Dios te va a bendecir y Dios te va a defender. Ahora mira lo que le dice. Dice, yo te voy a engrandecer tu nombre, te voy a hacer una nación, te bendeciré y serás bendición. No dice serás de bendición, no dice serás de bendición, dice serás bendición. Serás bendición quiere decir, yo necesito tu corazón, que sea un corazón dispuesto a bendecir a otros. Yo necesito que tú tengas una visión no solamente para ti, no solamente para sí, sino yo necesito que tú tengas una visión de ayudar, porque tú eres la ayuda que yo envío. Tú eres la ayuda, tú eres la bendición que yo envío. Entonces yo necesito que tú tengas la perspectiva correcta. Esto no es para ti, esto no es solo para ti. Yo necesito que te tengas una visión, dice las naciones, las familias de la tierra. Y la bendición de Dios tiene que ver con familias siempre. Ahora, quiero enseñarte algo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Proverbios 16, vaya ahí conmigo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Dónde que Dios pone su bendición? ¿En la cabeza de quién? Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, vamos a 2 de Corintios 9:8. Yo quiero que usted lo vea en la Biblia ahí porque, ¿sabe? Este mensaje tiene una resistencia que le suma al mango porque el diablo te quiere mal, Dios te quiere bien, el diablo te quiere mal. Y cada vez que viene a fluir la revelación para el bien de Dios hay oposición. Pero en esta noche tú vas a recibir esta revelación porque Dios tiene un extraordinario futuro contigo y con tu descendencia. 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficientes, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué significa la bendición de Dios? ¿Qué significa esa palabra, bendición? La bendición es la palabra Barak, como la banda Barak. Y Barak es la palabra que usa la Biblia que define bendición. Significa una expresión de generosidad. Una expresión de generosidad, no un acumulamiento. Siempre va en una expresión de generosidad, de paz, de celebración, de crecimiento, de prosperidad. Barak significa que Dios añade, Dios añade, Dios respalda. Dios respalda, Dios añade. Tú haces tu parte y te quedas corto y Dios pone lo que tú no pusiste, lo que no pudiste, lo que tú no pudiste, Dios lo añade. Barak habla del aumento que Dios tiene para sus hijos. Del aumento, esto es en todo. En tu vida, en tu economía, en tu sabiduría, en las cosas que Dios te pide que hagas. La bendición de Dios en nosotros es una expresión de que Dios es un Dios generoso. Lo contrario de la bendición de Dios es la maldición del mismo diablo, o la maldición de la rebelión, la maldición del pecado, la maldición de Satanás, la maldición que trae los ídolos. La maldición que trae los ídolos, la maldición que trae la rebelión, la maldición que trae cuando el hombre crea su propia justicia. Siempre ese hombre está maldito, siempre. La maldición llega a consecuencia de la rebelión y del pecado. Dios es un Dios que redime. Dios es un Dios que te coloca en un río de gracia. Es un río, no es un lago. Ese río va de gloria en gloria, de victoria a victoria. Tú llegaste aquí esta noche para escuchar que hay un Dios que quiere bendecirte. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, rompió el derecho legal del pecado y del diablo para maldecirte a ti y a tus generaciones. En la gracia encontramos la bendición de Dios. Es un regalo, no lo merecemos. Otra palabra que la Biblia usa para la bendición es la palabra esher, que significa alegría, gozo. Un sentido de sentirse completo. Eso es paz. Eso es paz. El sentido de sentirte completo. Dios quiere bendecirnos. La bendición de Dios comienza aquí, no en el cielo. La gente dice, no, porque cuando llegamos al cielo, sí, cuando llegamos al cielo usted entra a la abundancia del Rey. Pero aquí, la bendición de Dios comienza aquí con los redimidos. Comienza en la tierra donde recibe su amor, su esperanza y su presencia. Cuando nacemos de nuevos, cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Si usted tiene a Cristo como uno más, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Si usted tiene a Jesús como uno más, no, usted no conoce a Jesús. You have no idea who Jesus is. Jesús es Rey, Señor 100%. Y Él es el único camino al Padre. Cuando nacemos de nuevo, ahí es el comienzo de la bendición de Dios. La vida de un cristiano es una vida de caminar en fe, de creerle y volverle a creer y seguir creyéndole y seguir buscando su palabra y creer en su justicia y creer en su palabra y creer en su benignidad y creemos que Él es un Dios que nos va a bendecir. Usted tiene que tener esa fe, usted tiene que caminar con esa fe. Usted tiene que caminar con la fe que tarde o temprano yo voy a ver la fidelidad de Dios. Dios me va a bendecir, mis hijos serán benditos. Dígame amén.
Mis hijos no se van a perder en la droga. No way, no way. No hay diablo que pueda con mis hijos, porque yo mamá, yo papá, me paro en la fe y declaro en fe la bendición de Jehová sobre mis generaciones. Mis hijos serán libres de la opresión del mundo. Mis hijos serán libres de la opresión de la perversión sexual. Mis hijos serán libres de toda maldición de pobreza. Yo camino en fe que Jehová de los ejércitos va conmigo y está en mi casa, y cada día es un nuevo comienzo. Es mi fe que Dios me guía hacia su bendición. Es mi fe que su voz, la voz de Dios, me dirige a su bendición. Es mi fe que la palabra de Dios me dice cómo llegar a esa bendición. La palabra de Dios te dice cómo llegar a esa bendición. Es mi fe que la gracia de Dios me mantiene en esa bendición. Y es mi fe que la presencia de Dios viene y se manifiesta en mi vida para bendecirme. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Wait a minute. Lo que te hace justo es la fe. Sin fe no hay justo. Ahí dice, el justo por la fe vivirá. La fe en Jesús, la fe en su palabra, la fe en su promesa, la fe en su justicia. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, y escogí muchos versículos bíblicos intencionalmente para que usted lo lea en la Biblia. Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por y para, como está escrito, mas el justo por la fe viviré. El hecho de que tú has nacido de nuevo, esa es la bendición más grande que un ser humano puede experimentar. El hecho de que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna, que tú eres el templo del Espíritu Santo, que tú eres uno de esos seres humanos en este planeta que ha tenido la gran dicha de que Jesús se ha revelado a tu vida. Ya eso es una gran bendición. El hecho de que Dios te quiere separado del mundo, del pecado y de la maldición. Porque cuando tú naces de nuevo viene el poder de su sangre a santificarte. A santificarte. Santificación significa separado de. Separado de. La iglesia no es el lugar donde te inspiran a seguir viviendo en el mundo y en tu pecado y en tu rebelión. La iglesia es el lugar donde te arrancan del mundo, del pecado y de tu rebelión. Somos bendecidos. La iglesia cristiana, los hijos de Dios, los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, somos gente súper bendecida. Cuando yo hago un funeral, alabado sea Dios. A veces antes yo hacía funerales de familiares de ustedes que no eran cristianos, ya no lo hago, ya no. Pero antes lo hacía. Y eso era un lamento, un luto, una tristeza, una desesperación. Y yo ahí predicando para que se conviertan. Y se convertían muy poquito porque serían aferrados a sus ídolos. Serían aferrados a su religión tradicional que no sirve. Serían aferrados a sus pensamientos. La gente que se cree que sabe más que Dios. No había bendición ninguna. Pero cuando usted hace el funeral de un hijo de Dios, es totalmente diferente. Es una atmósfera de gloria, es una atmósfera de eternidad, es una atmósfera de paz. Aunque hay dolor, aunque uno siente, hay sentimiento y uno siente, pero a la misma vez está la mano poderosa del Dios que nos bendice aún en medio de nuestro dolor. La iglesia somos aquellos que somos separados de todo lo que nos maldice. Automáticamente, si usted nace de nuevo, usted está en la bendición de Dios. El hecho de que tenemos derecho legal a conversar cara a cara con nuestro Padre. Qué bendición más grande. Que somos ungidos por el Espíritu Santo. Siendo personas que nos falta tanto, sin embargo, Dios nos unge y nos usa. El hecho de que de momento viene una autoridad sobre ti que antes no estaba, una autoridad y una libertad que antes no estaba. Gente,
Yo conozco tanta gente y a mí me pasó que yo no sabía nada de nada y de momento sé todo. Yo, ¿de dónde salió esto? Es la bendición de Dios que nos da entendimiento, nos da revelación, nos da sabiduría, nos da ciencia, nos transforma, cambia el vocabulario. El hecho de que hemos nacido de nuevo y somos ungidos por el Espíritu Santo para conquistar, para trabajar, para soñar, para luchar. Ningún cristiano tiene que estar buscando ser mantenido de ningún gobierno. Reprendo el diablo ese rápido. Eso es una maldición. Yo veo lo que está pasando en Nueva York y yo digo, pero ven acá esta gente. ¿Dónde tiene el cerebro esta gente? Es porque están operando bajo una maldición. Usted no, su proveedor es Jesús de Nazaret. Y el hecho de que hemos nacido de nuevo y viene la unción del Espíritu Santo. Y de momento el Señor te empieza a dar nuevas ideas, te da creatividad, te da ánimo, te hace libre de la tristeza, del llanto, del luto, de la depresión. Y somos activados a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es ya una gran bendición. Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos dirige hacia el lugar, hacia la tierra prometida. Eso es una gran bendición. Yo creo con todo mi corazón. Ahora comienzo la prédica, me quedan 9 minutos nada más. Yo creo con todo mi corazón que Dios está buscando en esta hora manos limpias, santas, donde Él pueda confiar sus tesoros. Hay un mover en el mundo espiritual y Dios me ha estado hablando mucho de esto. Hay un mover agresivo sobre las nuevas generaciones. Usted va a ver en los próximos 5 años multitudes de jóvenes entregando su vida a Jesucristo. Dígame amén todo el mundo aquí, ahí. Pero ellos serán una voz de autoridad que transformarán la nación entera. Esos son tus hijos y mis hijos. Esos son tus nietos y mis nietos. Qué bendición más grande que de momento hay un mover en el mundo espiritual donde Dios derrama su favor y su gracia sobre nuestras generaciones. Somos un pueblo bendecido por Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios está buscando hombres y mujeres donde pueda poner un corazón paternal para ese mover. Porque ese mover necesita padres y madres. Pídele a Dios que tú seas ese papá y esa mamá para ese mover sobre esa generación. Pídelo. Cuando usted vea que se está moviendo, porque es un mover agresivo, no te creas tú que es un mover aleluya y ya. No, es un mover que le mete el palo al diablo y le arranca la cabeza a todos los demonios. Es un mover de gente valiente, es un momento de gente echada para adelante, es un mover de gente que no admite ninguna mentira del diablo. Déjame decirte, en los próximos meses tú vas a ver como tus hijos y tus nietos van a tener una actitud desafiante. Y cuando el diablo venga contra su familia, ellos son los primeros que se van a parar delante de ti y le van a decir: diablo, te has equivocado de lugar. Es un mover de una manifestación del espíritu de Elías que visita a las nuevas generaciones. Y Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón generoso, dispuesto a cubrir y a levantar esa generación. Eso se llama la bendición de Dios. La bendición de Dios tiene que ver con denuedo. Tiene que ver con denuedo, con atrevimiento, con valentía, con conquista. Y Dios derrama una sabiduría superior. Y Dios derrama un consejo superior. Y Dios va cambiando los corazones. Mira la bendición de Dios. Aquel en tu familia que tiene corazón de piedra, esta es la hora que Dios lo visita y cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Y serán adoradores y amantes intensos de Jesús de Nazaret. La bendición de Dios también tiene que ver con recursos materiales. Tenemos que llevar el evangelio a toda nación, comenzando por esta comunidad. En esta comunidad la gran mayoría no son cristianos.
Pero hay tantos lugares donde tenemos que llevar el evangelio. Y Dios nos va a bendecir con recursos materiales y con recursos humanos. Ahora, te dije todo eso para empezar la prédica ahora, ¿ok? ¿Cuál es mi responsabilidad, Pastor Frank? Aconséjeme, deme un consejo. Porque yo quiero esa bendición de Dios en mi vida a su máximo potencial. ¿Cuántos dicen amén? Yo entiendo que ya la bendición está en mi vida, pero yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo no quiero quedarme a un 20%, un 50%. No. Este es el tiempo que yo me levanto como Abraham a creerle a Dios en todo lo que Él me está diciendo. Yo no le voy a creer simplemente un chispito y me conformo. No. Yo quiero 100% Jesus. ¿Cuántos quieren 100% Jesus? Es importante que aprendamos a ser un pueblo generoso. Dios le dijo a Abraham: tú serás bendición. En otro nombre, Abraham, en la presencia de Dios, Abraham era su nombre, pero también Dios le llamaba bendición. Ven acá, tú eres la bendición. No que tú darás bendición, ni que tú tendrás bendición. Él le dijo: tú serás bendición. Tenemos que ser un pueblo generoso. Así sea el tamaño de mi generosidad, así será el tamaño de la bendición de Dios en mi vida. No me están diciendo amén, alabado sea Dios. Escúchame bien. Tú tienes un Dios que es el Rey de reyes, Señor de señores. El universo entero está en la palma de la mano de tu Dios. No lo limites. El libro de Isaías, capítulo 32, versículo 8. Porque el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Tengamos la visión correcta. La bendición de Dios no tiene nada que ver contigo. La bendición siempre tiene que ver con otro, no contigo. Tiene que ver con otro. El alma generosa será prosperada, dice la Biblia, y el que saciare, él también será saciado. Ese es el Proverbio 11:25. Lo contrario a la generosidad es el egoísmo. Yo quiero decirte que la naturaleza de Satanás es egoísmo. Dios le dijo a Abraham, cuando lo bendijo: Abraham, serás bendición. Dios le dijo a Satanás, cuando lo maldijo: Satanás, serás egoísmo. Cuando Satanás se rebeló y fue expulsado del cielo con un tercio de los ángeles, el egoísmo mata. El egoísmo constricta lo que Dios quiere añadir. El egoísmo es una obra de la carne. El Espíritu Santo fluye matando la carne. Es la unción del Espíritu Santo donde muere la carne, mata la carne. El egoísmo es un estorbo para Dios. Es un estorbo para que el Espíritu Santo fluya. Todo lugar donde hay egoísmo habrá perversión. Habrá soledad. Todo lo que se origina en una ambición egoísta trae consecuencias negativas. Todo lo que tú comiences con una visión egoísta no necesariamente te garantiza que Dios lo va a respaldar, aunque tú seas cristiano. Asegúrate de examinar tu corazón, porque el egoísmo trae graves consecuencias. Para con Dios, la motivación que da el origen de algo es muy importante. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Oiga, si ustedes están entendiendo lo que yo estoy leyendo, hágame así para yo creérmelo.
No, vamos a leerlo otra vez. Vamos a la Biblia, vamos a leerlo otra vez. Todo es lícito. Mira, this is the word of God. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Este es el apóstol Pablo tirando esta bomba atómica a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios no entendió ni papa, porque la iglesia de Corintios era una iglesia sumamente carnal. Pero me he dado cuenta que cuando Dios envía su revelación a un lugar, es porque ese lugar lo necesita. Corintios necesitaba que viniera alguien con los pantalones bien puestos y le dijera las cosas de Dios. Yo vengo a decirte a ti que Dios es el Dios que te quiere bendecir, pero tú tienes que tener la motivación correcta. Es la cultura del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos es cómo yo puedo ser bendición, cómo yo puedo ayudar al prójimo, cómo yo puedo levantar al caído, cómo yo puedo vestir al desnudo, cómo yo puedo predicar salvación al que está confundido en filosofías y en trampas religiosas. La visión y la cultura del reino de los cielos es que yo soy simplemente el instrumento que Dios me va a convertir en bendición, y yo hago un paso de fe y entonces Dios me va a usar, y ahí va a fluir lo más que Dios tiene para mí también. Cuando estemos conscientes del bien de otros, estamos a las puertas de la abundancia que Dios tiene para nosotros. La bendición de Dios te empodera para hacer buena obra. No te empodera para tu brillar, ni para que brille el hombre, ni para que brille una institución. Te empodera para hacer buena obra. Y cuando el mundo ve la buena obra que tú eres, todo el mundo va a querer el Dios que está en ti. ¿Cuál es la buena obra? Donde tu prójimo es considerado, donde tu prójimo es beneficiado, donde Dios puede usarte como canal para llegar a otros. Voy a terminar con esto. Tiene que venir el domingo. El Salmo 112, versículo 5. ¿Cuánto quieren más de Dios? Levántese. Hay muchos de ustedes que Dios lo ha bendecido mucho, pero eso no significa que Dios no tiene más. Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más para ti. El hombre de bien tiene misericordia y presta. El hombre de bien gobierna sus asuntos con juicios, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hay grandes beneficios en la generosidad. Nosotros somos una iglesia generosa. Nosotros sembramos millones en las naciones. Y lo digo para que usted sepa. No lo tengo por qué decir, pero lo digo. Hemos sembrado millones de dólares en las naciones y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bien claros en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Cristo Jesús siempre sea glorificado. Cristo Jesús, nunca el hombre. El hombre de bien tiene misericordia. El hombre de bien presta quiere decir da. Dios nos unge con piedad y con misericordia. En la bendición de Dios, el fruto de la bendición de Dios que da alegría, es que el fruto en ese lugar o en esa persona está la misericordia y está la piedad. En la bendición de Dios nos enseña a gobernar los asuntos sabiamente. El reino de los cielos es un reino de orden.
Nuestro Dios es un Dios de orden, de perfección, no de locuras, de orden. Y en la bendición de Dios te da sabiduría para gobernar tus asuntos. En la bendición de Dios hay seguridad. Te sientes confiado. Te sientes confiado porque Dios está contigo. Y tú llegas a entender que si Dios lo hizo una vez, Dios lo hará otra vez, y Dios lo hará otra vez, y Dios lo hará otra vez. En la bendición de Dios hay seguridad porque tú conoces quién es Dios. Tú conoces que Él no miente. Tú conoces que Él no llega tarde. En la bendición de Dios hay ausencia de temor. La generosidad cancela el 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 temor. Si tú tienes miedo de perderlo todo, eso se llama temor. Si tú tienes que todo lo guardo porque viene una emergencia, porque viene una crisis, eso es temor. Eso es temor. Dios te quiere libre de todo temor. El temor es un espíritu demoníaco y Dios te quiere en su bendición. En la bendición de Dios no puede haber actividad demoníaca ninguna. Pero en el egoísmo, en el egoísmo, viene el espíritu de temor, el espíritu de intimidación. Mira, tu Dios es fiel. Tu Dios es un Padre fiel. No es porque lo merecemos, es por quién es Él. No porque yo lo merezco, es por quién es Él. Tu Dios es un Padre fiel, nunca te va a faltar, nunca, nunca, nunca. En la generosidad se mata el temor. En la obediencia a Dios se mata el temor. Tú te pasas con temor porque tienes miedo de quedar en las calles. Tienes miedo de sentir que no tienes nada. Tienes miedo y pones tu confianza en tu esfuerzo, en tu trabajo y en tu cuenta bancaria. But you know what? Mira, yo era así. El Señor me dijo, mira a ver qué tú vas a hacer, Fran, decide. Si tú quieres caminar en una dimensión de milagros, si tú quieres, tú tienes que soltarlo todo. Todo. Mi esposa y yo lo soltamos todo. Y no me fue fácil. Pero cuando lo solté todo, experimenté libertad en mi vida por primera vez. Y ahí entramos en un río de bendición que no ha parado hasta el día de hoy. La generosidad mata el espíritu de temor. En la bendición de Dios, Dios exalta al generoso, Dios prospera al generoso, Dios añade al generoso. Y en la bendición de Dios, los enemigos del generoso serán confrontados por el mismo Dios. Usted tiene que venir el domingo porque tengo varios consejos para que Dios añada. La bendición de Dios puede ir a nuevos niveles. Si tú sabes caminar en fe, si tú sigues las instrucciones como las siguió Abraham. Yo comencé leyendo, estas son las instrucciones de Abraham. Y Abraham le creyó y Abraham actuó en fe y Abraham en su obediencia y en su fe, en acción, hizo que la bendición de Dios sobre él fuera a nuevos niveles. Dios tiene nuevos niveles de bendición para su iglesia. Dios no ha terminado con su iglesia. Dios está limpiando su iglesia. Dios está limpiando su iglesia. Yo hablo con pastores por todos lados y todos dicen, alabado sea Dios, aquí en esta ciudad 5 para abajo, 10 para abajo, 20 para abajo. Yo, bueno, que Dios limpie la iglesia. Dios está limpiando su iglesia. Pero la iglesia que está parada en la palabra, la iglesia que no se avergüenza del nombre de Jesús, la iglesia que está dispuesta a hacer lo que Dios pida. Yo te digo a ti que hay una gran bendición para esa iglesia.